En los últimos minutos de Sin Distancias nos acercamos a la antropología para conocer el mundo que nos rodea a través de esta disciplina. Nos ayudan siempre los profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Hoy queremos entrar en el análisis de la esfera más íntima de la vida de las personas, lo doméstico. El hogar es una cuestión importante para la cultura de las sociedades, pero a veces ha sido poco tratada en los estudios antropológicos. El profesor Francisco Cruces, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED, nos propone reflexionar sobre las culturas domésticas y para ello ha invitado al profesor Victor Buchley, del University College de Londres, experto en este tema. La conversación es en inglés y está traducida por el propio profesor Francisco Cruces. También pueden escuchar la entrevista original en nuestro canal en internet, canal.uned.es. Good morning. Buenos días, esto es Antropología y vamos a hablar hoy de culturas domésticas con el profesor Victor Buchley del University College de Londres. Buenos días, Victor. Good morning. Good morning. How are you? Very well. We are very glad to have you here. I used to say that homes... Nos da mucho gusto tenerte aquí hoy. Yo suelo decir que nuestras casas están hechas de relatos. Historias buenas o malas, cotidianas, sorprendentes. En casa se habla todo el tiempo sobre nuestras vidas, las cosas que nos pasan, lo que sucede en el trabajo, anécdotas del día. Todo eso es hecho en casa, pero no solemos hablar tanto sobre el hogar en antropología, aunque la antropología sea también nuestra casa. Hoy queremos hacer el programa un poquito casero y traer este tema a primer plano, aprovechando la presencia de Víctor como especialista para abordar un asunto que, siendo tan importante en la vida cotidiana, en realidad pues no parece serlo tanto dentro de la disciplina de la antropología. ¿No te parece? Don't you think? Well, thank you. It's a real pleasure to be here indeed, and thank you for the kind invitation. But you are quite right about the status of the home in anthropology. Gracias, es un placer estar aquí. Tienes razón en cuanto al estatus del estudio del hogar en antropología. Hace 10 años fundamos una revista llamada Home Cultures para darle un hogar a este tipo de investigaciones. Es una publicación interdisciplinar que reúne enfoques variados en torno al ámbito de la casa, de modo que podemos comparar. Como bien dices, en antropología es un asunto relativamente pasado por alto. Es algo paradójico, pues francamente lo mejor en el trabajo etnográfico es cuando alguien te invita a su casa. Es en ese preciso momento cuando has adquirido un cierto grado de intimidad con tus informantes. Has sido socializado en esa comunidad. Es dentro de la casa donde verdaderamente la antropología hace su trabajo. De modo que, pienses o no en el hogar como tu objeto de estudio, así estés interesado en cuestiones de religión, economía política o dimensiones del lenguaje, en el momento en que eres introducido en la casa de alguien es cuando te vuelves capaz de hacer ese trabajo con propiedad. Tienes la confianza de tu informante y has sido admitido en esa sociedad. El hogar es el primer punto de entrada para cualquiera, en cualquier situación social, en cualquier lugar del mundo. Y por esa razón, para nuestra disciplina, es analíticamente tan importante, a pesar de que pueda haber sido infratratado en sí mismo. Underaddressed as a analytical context in and of itself for anthropology. Is the foreign home El tema del que estamos hablando es el hogar exótico, serían las casas o los hogares en sociedades lejanas, o también la casa moderna, la casa posmoderna, las revistas de hogar y moda. O sea, ¿cuál es la línea de demarcación en este campo? Well, in this case, the journal actually probably has fewer submissions in relation to... En nuestra revista recibimos menos artículos sobre hogares exóticos. En la antropología reciente, la casa ha sido más abordada en el contexto urbano, en suburbios y grandes ciudades de áreas metropolitanas. Large cities.
or in suburbs and the like of major metropolitan areas in the world. So that traditional focus, say, on the rural home is probably a bit downplayed. El enfoque en la casa rural está menos presente, no de manera intencionada. Es más cuestión de dónde se está llevando a cabo el trabajo. Así que el enfoque más tradicional del folclore, la casa campesina y similares, viene dando paso al estudio de los hogares metropolitanos de distintos tipos. Homes or peasant homes and the like is given way to the study of essentially metropolitan homes of various sorts over the world. So a point in doing this obviously is diversity as a Obviamente, un punto central de todo esto es la idea de diversidad, que es el tema consagrado en antropología clásicamente, descubrir que otros viven de maneras completamente distintas a la de uno mismo, maneras que incluso pues que tal vez ni siquiera eres capaz de imaginar. Pero ¿cuáles serían otros argumentos esenciales, otros argumentos fuertes en el estudio del espacio doméstico hoy desde el punto de vista analítico? in these spaces? Well, for me, I have to say, as Como editor de nuestra revista, lo más interesante es interrogar la categoría misma de hogar. home, to basically try to make, as they used to say, making the familiar strange. Tratar de volver extraño lo familiar. A menudo la casa, el hogar, es algo dado por supuesto. Como parte de la vida cotidiana, todos tendemos a pensar que la entendemos. We all feel Es que la casa de uno es el lugar por antonomasia de este tipo de asunciones. Nadie se cuestiona su propia domesticidad. Es la evidencia de todos los días. Evidence of every day. this is very true. And as homes, in a sense, may appear to be more similar. Ciertamente. Y según los hogares, parecen volverse cada vez más parecidos en un mundo global, donde tienes suburbios en China que se parecen a otros en Inglaterra, California o Venezuela. Uno asume que se trata de lo mismo, pero no es así. One assumes that somehow we are dealing with the same thing, but we're not. The nuances are very important. And Los matices son importantes. Tienen que abordarse de manera crítica y analítica porque si no, podemos pasar por alto lo fundamental. Hace falta un trabajo detallado, cuidadoso y también comparativo para entender esas sutilezas en juego. understand the nuances in place that are responsible for key differences in the way the home emerges. What kind of detail ¿En qué tipo de detalles o de matices estás pensando? or are you thinking of? I think in this respect, there are details and nuances, say, Aspectos del trabajo de la casa, por ejemplo. ¿Cómo entendemos la limpieza? ¿Quién hace qué? ¿Cuándo y cómo? En lo tocante a las tareas del hogar. ¿Cómo se vincula ese reparto con otros ordenamientos en una sociedad determinada? O pensemos, por otro lado, en las fotografías de familia. Las tecnologías y las plataformas pueden ser las mismas. Usamos las mismas cámaras digitales, las mismas pantallas, hasta los mismos marcos. Pero todas esas cosas funcionan de manera diferenciada. Sirven a necesidades culturales muy particulares en cada lugar. frames, but these things work in very different and distinctive ways that serve the particular cultural needs of a particular society in any one given place. But this is Aquí veo yo una paradoja. Estas cosas que podríamos pensar como insignificantes, en realidad son las más llenas de sentido. Es más, son de hecho la fuente del sentido en la vida cotidiana para la gente. of making home. No, indeed. I mean, even so much how, in a sense, hot water is provided. Es verdad. Incluso cosas como la provisión de agua caliente, el aislamiento de los muros, la conexión de la casa con otras infraestructuras urbanas, son cuestiones que interconectan el hogar con órdenes más amplios de la sociedad en términos políticos, urbanísticos e históricos. In terms of urbanism and also in terms of wider political histories of individual societies. So they're all interlinked in very nuanced yet subtle. Todos estos aspectos están ligados de maneras sutiles. Solo cuando piensas en cómo emergen en la vida cotidiana te haces consciente de su profundidad histórica.
sus diferencias sociales y políticas, que de otra manera quedan encubiertas bajo imágenes, formas y entendimientos del hogar y el interior en apariencias similares. Similar understandings of home and the interior. Todo esto suena tan serio que casi mete miedo. Pero uno de los puntos, pienso yo, de estudiar lo doméstico no sería precisamente el afecto. El hogar de uno no es finalmente un enredo, un embrollo entre actividades, personas, objetos y emociones, afectos. Affect, of course, is extremely important too, because Sí, los afectos son extremadamente importantes. Los aspectos del hogar que pensamos como más íntimos, emocionales, auténticos y afectivos se insertan en una economía política más amplia. Es importante comprender la conexión entre estas intimidades profundas, que consideramos inalienables, auténticas, y las estructuras de orden superior. And authentic, and how they relate to higher orders socially in this respect. Como arqueólogo y antropólogo, creo que a menudo, cuando se dan cambios tan radicales en la sociedad, que quedamos sorprendidos. No entendemos cómo las cosas pueden haber mutado tan rápido. Yo investigo sobre la antigua Unión Soviética. No vimos venir su colapso, pero si hubiéramos tenido una comprensión de cómo eran las cosas al nivel de la intimidad, de la vida diaria en la casa, podríamos entender mejor cómo ciertas sociedades se deshacen tan rápidamente. Mejor que enfocarse solamente en una escala u orden superior, que es lo típico de la ciencia política o la economía. Come undone extremely quickly, rather than sort of focusing on higher order scales that we're typically used to addressing, say, within political science or within economics. That's because Normalmente hemos pensado más en términos de modelos y conceptos tomados del dominio público. Y así que el estudio de lo doméstico probablemente tiene algo de revolucionario desde el punto de vista epistemológico. Hay, por así decirlo, una epistemología doméstica implícita en mirar el mundo desde tu cama, como escribió Georges Perec en el Voyage au fond de la lit, el viaje desde el fondo de la cama. This Voyage au fond de la lit. Yes, exactly. The bed, the view from the bed is extremely important. And you mentioned revolution. Exacto. Una visión desde la cama es extremadamente importante. Hablas de una epistemología potencialmente revolucionaria. En realidad, la mayoría de las revoluciones históricamente han concedido gran atención al ámbito doméstico. En la antigua Unión Soviética, una de las primeras cosas a las que le dieron vueltas los soviéticos fue a cómo cambiar las cosas en el hogar. Si las cosas del hogar no cambian, la revolución social será un fracaso. En la tradición marxiana, los pensadores revolucionarios han sido muy conscientes de ese papel de la casa. Particularly from a Marxian tradition, have always been very, very, very conscious about the home and its importance for wider order social change. Sin embargo, ellos no solían ser quienes hacían el café o preparaban la comida. No eran, por así decirlo, pensadores en la cocina. This is true. They may not have been the ones that are doing the work in the kitchen. Es verdad. Pueden no haber sido quienes hacían el trabajo en la cocina, pero sí fueron muy influyentes en cuanto a cómo debía entenderse su importancia y cómo reestructurarla con miras a un nuevo tipo de sociedad. El gran problema es que frecuentemente los que hacían las políticas no tenían una comprensión profunda de esos trabajos domésticos. Si lo hubieran tenido, su intervención hubiera tenido mejores efectos. Then I think the sorts of interventions that they might have wanted to make would have had very different effects. Definitely. Por otro lado, algo que llama la atención al estudiar la esfera íntima es la importancia de las continuidades, de una memoria social. La vida doméstica es extremadamente conservadora. In a way, life is very conservative at home. Yeah. Yes, the way in which history and continuity works, the subtle... Sí,
El modo en que trabaja la continuidad histórica, los medios sutiles por los que las estructuras profundas continúan funcionando en la vida cotidiana y desde ahí informan la vida política y social, no pueden ser entendidos si no es aproximándose a las sutilezas de la casa. This is a wonderful definition that Una de nuestras informantes en Montevideo nos dio una preciosa definición. Decía, la vida no se repite, se rehace siempre de nuevo. Cada vez que en tu casa repites algo, no estás haciendo lo mismo, lo estás haciendo de nuevo. Well, this is a conversation to begin with. Bueno, esto ha sido un buen comienzo para futuras conversaciones y para invitar a nuestros oyentes a vuestra revista Home Cultures. Gracias, Víctor, ha sido muy estimulante. Very stimulating. Muchas gracias, Paco. Ha sido un verdadero placer. Thank you, Paco, very much. It's been a real pleasure. Thank you. Damos las gracias al profesor Francisco Cruces del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED y a su invitado, el profesor Víctor Buchley del University College de Londres, experto en culturas domésticas que nos permiten reflexionar sobre esta cuestión a partir de estas pinceladas que nos han podido ofrecer en estos pocos minutos de conversación. Les recordamos que pueden escuchar la conversación en versión original en inglés en Internet a través de nuestro canal, donde se encuentra toda la producción de radio y televisión de la UNED en abierto para todo el mundo. Es canal.uned.es.